Hola, hola. Esperando aquí a la Dani. Estoy muy feliz de hacerte live junto a la Dani, que es seca en el tema de alimentación basada en plantas. Un saludo a todos a los que se están uniendo. Bueno, este tema es cuático. Es muy bueno. ¡Ay, linda Pauli! Es un tremendo tema. Tuvimos que hablar con la Dani sobre qué tema, sobre esto íbamos a hablar porque era mucho, era mucho. Así que ahí decidimos como hablar lo más general y lo más obvio, pero se viene muy bueno. ¡Holi! Hola, me encanta. Gracias. De verdad no me peiné, ¿eh? Por eso me quedaba así, te lo juro. No, de verdad, de verdad. Te ves muy Oye, bonita. Dani, muchas gracias. Ojalá tan linda como tú. Puros pirobos, pirobos para allá, pirobos para acá. Bien. Oye, Dani, gracias por aceptarte live conmigo. Muchas No, gracias. muchas gracias por invitarme, Renata. Además, este tema es súper interesante y creo que es importante que lo estemos conversando. Perfecto. Bueno, quiero presentarte. La Dani es de Casa Vive. Casa Vive es este lugar sólido de Conce, donde también está el Manu con el que hice los otros live. Así que todos los de Conce tienen que ir sí o sí para allá. La Dani es seca en alimentación basada en plantas, sabe mucho más que yo. O sea, esto va a ser una clase de ella para mí y para todos. Y No, no, no. tiene. Habla no, mami, yo te escucho. Y tiene tres hijos maravillosos criados con alimentación basada en plantas. Hijos sanos, felices. Así que escúchenla porque de verdad, pura sabiduría aquí. Gracias, te pasaste por esa presentación. Bueno, sí, yo soy médico general, egresé hace 11 años ya. Nunca quise hacer especialización porque en realidad no me hacía mucho sentido la medicina tradicional. Y bueno, me empecé a dedicar a la alimentación naturista y actualmente alimentación basada en plantas dentro del contexto de la medicina de los estilos de vida, trabajando en este proyecto bello acá en Conce que se llama Casa Vive, donde uno de nuestros pilares es la educación. Así que por eso le hemos estado dando duro a los lives y a distintos tipos de talleres y charlas. Eso. Sí, yo quiero decir que me siento muy feliz por encontrarte porque antes de saber que existía Casa Vive, yo era como la única doctora dentro de mi círculo social que no se sentía identificada con las especialidades tradicionales, que quería educar y conocerte a ti y conocer a hermano, de verdad ha sido maravilloso. Así que gracias Dani por existir. Ahora soy parte de la tribu. Somos una tribu que está creciendo cada vez más y eso me tiene muy contenta también. Sí. Aparte descubrimos que somos primas muy lejanas. Somos primas Sí. ahí, pura fuerza italiana. Forza. Sí. Forza. Ya, yo creo que es momento de partir con lo que nos convoca. Dale. ¿Parto? Sí, dale tú, dale, dale. Ya. Bueno, nuestro tema entonces de hoy es alimentación basada en plantas. Queremos hablar sobre distintas diferencias en algunos términos, pero primero, en el fondo queremos como contextualizar de por qué es importante que estemos hablando hoy sobre alimentación basada en plantas. ¿Por qué ha tenido como tanto auge en los últimos años? ¿Y por qué dentro de la medicina los estilos de vida es un pilar fundamental dentro de los que existen? Primero porque estamos enfermos, ¿cierto? La población está enferma. Hay mucho más sobrevida en el fondo, o sea, expectativa de vida. Las personas están viviendo más años, pero tienen múltiples enfermedades catalogadas como crónicas, ¿cierto? Están todos polimedicados y todas estas enfermedades son no transmisibles. Eso es lo lindo, que en el fondo pueden ser el 100% prevenibles o modificables haciendo un cambio en los estilos de vida. ¿De qué nos estamos muriendo? Eso es importante porque en realidad dentro de los últimos como estadísticas que existen, la gran mayoría de las muertes, el 70% o 80% son por enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Enfermedades cardiovasculares principalmente y cáncer. En primer y segundo lugar. Me parece que el año pasado el cáncer ocupó el primer lugar.
Entonces, entender de que esto puede ser podemos prevenirlo es de mucha importancia. Una de las cosas que nos dimos cuenta, estudiando un poco de estadística, fue que había una diferencia considerable entre las causas de muerte en países de mucho ingreso y en países de bajo ingreso. Los países que son más ricos, ¿ya? Que son básicamente los países occidentales, principalmente, la gente se muere, 9 de cada 10 del top 10 de muertes, 9 son por estas causas. Distintos tipos de cánceres y enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Infarto, accidente cerebrovascular, etc. Versus lo que pasa con estos otros países donde los ingresos son muy bajos y donde 9 de cada 10 muertes son de causa infecciosa. No existe el cáncer dentro de las primeras 10 causas de muerte, por ejemplo. Entonces eso es como para empezar a poner atención de qué estamos haciendo distinto. Y bueno, lo que estamos haciendo distinto es que los últimos 50 años se ha doblado el consumo de azúcar, se ha doblado el consumo de proteína animal. Entonces, esta mezcla, digamos, y obviamente con eso el aumento del consumo de azúcar, de grasa, ¿cierto? No comemos mucha cantidad de fibra, consumimos como un 20% de lo que realmente deberíamos consumir. Entonces, esta mezcla de cosas que se reflejan muy bien en lo que nosotros llamamos alimentos procesados, donde todo esto está como en una bomba, en un combo, ¿cierto? El enemigo número uno. El enemigo número uno, pero en el fondo donde todas estas cosas se conjugan. O sea, un paquete de galletas, ¿cierto? Es sin fibra, alto en grasas, alto en azúcar, ¿cierto? Muchas veces alto en proteína animal, muchas veces mucha crema, mucha leche, etcétera, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empezamos a poner atención a, bueno, eso es lo que estamos haciendo, estamos consumiendo una gran cantidad de estos productos que nos están llevando a enfermar y a morir. Lo interesante de, por ejemplo, esta comparación, ¿cierto?, entre países de baja y de poco ingreso y de mayor ingreso, es que en los países en que, por ejemplo, hace 20 años no se consumían estos alimentos y de a poco se empezó a occidentalizar, ahora sí están apareciendo como causa de muerte y enfermedad estas cosas que estábamos comentando. Entonces, en el fondo es súper importante porque de esa manera, si ya los tenemos identificados, los podemos tratar. Entonces. No, claro, y eso es lo que siempre hablamos al inicio de todos los lives, que por qué si tenemos ahora más ingresos, más conocimiento de nutrición en teoría, más ejercicios que el Tata, que el HIIT, que Power Pilates, que esto y lo otro, hay cada vez más hipertensión, más diabetes y más cáncer. En el fondo está claro que la alimentación es fundamental. Es fundamental y lo dicen todos los estudios, no es que seamos mística ni estemos como inventándolo ni que sea una moda. Entonces para nosotros, o sea, ¿por qué? Como tú me decías hoy día en la mañana, ¿qué hace que tú, médico tradicional, yo, médico tradicional, estemos hablando de esto y que seamos cada vez muchos más? O sea, parece que sea algo medio extremo el tema de la alimentación basada en plantas, pero a mí me parece más extremo que ahora todo el mundo esté tomando como 6 pastillas para sobrevivir. O sea, mis pacientes basalmente toman la metformina, el losartán, o el losartán también, y toman la atorvastatina, o sea, 3 pastillas mínimo. Eso sí que a mí me parece extremo. Entonces, le quiero pedir a la gente que nos está escuchando que abran su mente y que intenten, no sé, por último y de a poco, incorporando los consejos que les vamos a dar hoy día. Una cosa que en el fondo es importante decir, de que esto, como dice la RE, no se nos ocurrió a nosotros, que tampoco queremos que se vea como extremo. De hecho, ahora cuando empezamos a definir cada concepto se van a dar cuenta de las diferencias. Pero en el fondo esto es lo que se está diciendo en las grandes escuelas de medicina, los grandes como conglomerados, ¿cierto? Como Harvard, que está diciendo de que las recomendaciones generales para toda la población es una alimentación basada en plantas, básicamente. En el fondo es limitar el consumo de productos de origen animal. Y esto es lo que se sabe en el fondo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si identificamos las cosas que nos enferman, que es una alimentación baja en fibra, ¿cierto? Alta en grasas saturadas principalmente, alta en proteína animal, alta en azúcar, hipercalórica, en Chile estamos consumiendo en promedio 3.000 calorías al día.
Independientemente de las Claro. calorías, tiene que ver con un montón de cosas, no es aislado, ¿cierto? Pero en el fondo son casi 1000 calorías más de las que necesitamos probablemente. Claro, y no es que seamos deportistas de alto rendimiento como para comer 3.000 calorías. Y por algo Chile ahora está ocupando el primer lugar en sobrepeso y obesidad en el mundo, el 4% de la población. Bueno, entonces si identificamos estos factores, la, la respuesta que nos plantea la alimentación basada en plantas es básicamente hacernos cargo de esos factores y de una manera súper simple poderlos modificar todo. Porque en el fondo, una alimentación basada en plantas, que en el fondo estemos consumiendo un 80 o un 90% de nuestra alimentación en base a granos integrales, a vegetales, a frutas y a semillas, nos aumenta considerablemente la cantidad de fibra, muy por el Claro. contrario de lo que hace la dieta occidental. Estamos bajando al mínimo el consumo de proteína animal, que ya veremos por qué nos hace mal. La dieta basada en plantas elimina todos los procesados, por lo tanto estamos eliminando azúcar, estamos eliminando todo lo que venga en bolsa. Sí. Y por otro lado, tiene algo muy lindo que es una restricción calórica, sin querer queriendo. Sí. Porque si tú llevas una alimentación basada en plantas y comes en un volumen normal, es muy probable, salvo que seas un atleta de alto rendimiento vegano, ¿cierto? Por ejemplo, que alcances cantidades tan altas de calorías, ¿cierto? Porque las verduras, las frutas en general y las verduras no tienen gran cantidad de calorías. Entonces, eso es súper lindo porque ahí sí que hay un montón de evidencia científica de que la restricción calórica es una de las pocas cosas que ha podido lograr, así como fehacientemente, digamos, eh, mejorar la longevidad, la expectativa de Oye, vida. sí. Dani, estaba leyendo que un estudio que incluso intentaron que las personas comieran las mismas calorías que comían antes, pero que era difícil, pero igual lo hicieron en alimentación basada en plantas y aún así mejoraron todos los índices. También quería decir otra cosa sobre los mitos un poco, quizás podríamos hacer después otro live de mitos, pero que a uno le enseñaron que la hipertensión y la diabetes son enfermedades crónicas, o sea, como que te llegan una vez y de ahí no puedes salir, Sí, y que son como heredables, o sea, si mi papá tienen hipertensión, yo estoy pensando que algún día me va a dar a mí sí o sí, y es como, oh, me hice el chequeo, no tengo hipertensión, me salvé un año más, quizás el próximo año me puede dar hipertensión. Entonces, le quería decir a las personas que nos están escuchando que si bien hay algunos genes que pueden ir, al cuidarnos no nos tiene que dar hipertensión ni diabetes, ¿ya? No es como obligación, no es como una maldición y una carga que vamos a ir traspasando. Así que esto no, nos sirve porque, o sea, estas enfermedades se pueden revertir, en la mayoría de las veces, no en todas, comiendo sano, y puedes evitar también contraerlas, ¿ya? Para que abran su mente y no piensen que están como esclavos de las 6 pastillas diarias. exacto. Y lo otro que en el fondo no estamos descubriendo las ruedas, y eso es como algo que a mí me gusta mucho pensar, porque nos dimos como una tremenda vuelta como humanidad en hartos aspectos, y nosotros en la medicina, porque lo que estamos diciendo ahora es algo que se practicaba cuando Hipócrates, en el fondo, empezó a practicar la medicina. Entonces, la dieta es vital, es importantísima en nuestra como terapéutica, obviamente como prevención también, la dieta, el ejercicio, ¿cierto? Distintas cosas, los baños de sol, que ahora son todas estas cosas que estamos hablando Sí. constantemente y que son súper antiguos. Entonces estamos como recuperando este saber nomás, no es nada nuevo. Ya, entonces ahora vamos a empezar a diferenciar. Ya, pues, hablemos de la diferencia de la dieta basada en plantas con el veganismo y los vegetarianos, que es una duda muy, muy frecuente. En el fondo es súper similar, pero uno de los pilares básicos y más importantes de la dieta basada en plantas es comer lo más sano posible. Y eso evita los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque obviamente siempre hay marketing detrás, siempre hay alguien que quiere vender algo, y los veganos son muchas veces víctimas del marketing y les venden productos veganos súper caros y son muy procesados y no son sanos. Entonces el concepto que quiero que la gente sepa es que un producto no por ser vegano es sano necesariamente. Por ejemplo, las Oreo, las Tritón también ¿Son veganos? son, son veganas, pero no son sanas, ¿ya? Entonces, una de las diferencias es eso, la alimentación basada en planta implica comer 80-90%,
o sea, tú de repente quizás te puedes comer un pedazo de carne de vez en cuando, eso depende de cada uno. Yo sé que la Dani no lo va a hacer, yo tampoco lo voy a hacer, pero esto nos sirve también para pensar que ustedes que están ahí, que les da miedo dejar la carne, que no quieren, que lo encuentran muy drástico, atrévanse a hacer una alimentación basada en plantas y con un 80 y 90% que puedan comer así, nosotras nos quedamos contentas. Ahora, sobre los ultraprocesados, sí, ahí dicen, el queso vegano es muy tóxico, así que tengan ojo. ¿Ya? No todo lo vegano es bueno. Sobre los ultraprocesados, también quería hablar 3 minutos y 25 segundos, si que alcanzó. Nosotros podemos dividir los alimentos según una clasificación NOVA, que es una clasificación del 2010, en 4 tipos de alimentos. De 1, 2, 3, 4. Los 1 son los alimentos no procesados, los más sanos, que son alimentos reales. O sea, una manzana tiene un ingrediente, la manzana. Ok. Esos son los alimentos que hay que comer la mayoría de las veces. Los 2 son alimentos que se usan para aliñar, como para darle más sabor a las comidas, sal, azúcar, miel, eso ya hay que ir evitándolos. El 3 son los alimentos que son procesados, pero son como buenos procesados, porque tienen pocos ingredientes, por ejemplo, algún pan o algo así. Pero en la categoría 4 son los ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Son esos alimentos que nosotros, si queremos hacerlo en la casa, no vamos a poder porque requieren ingredientes que ni siquiera podemos pronunciar. O sea, millones de saborizantes artificiales, emulsionantes, aditivos. La galleta Tritón, eh, la, los panes, me voy a matar mañana de Tritón. Los panes, el Milo, vaya, el pan de mole, tóxico, ¿cachai? Entonces los ultraprocesados, que son el cereal que nos enseñaron que es bueno comer todos los días, son los alimentos que hay que evitar y que la alimentación basada en planta queremos dejar fuera por lo menos en un 90%, ¿ya? Así que eso es muy importante. Lo otro, si me das 30 segundos más, quiero nombrar algo más sobre los ultraprocesados, que hicieron un estudio donde le pidieron a 41 personas que comieran varios alimentos, 240 calorías de cada alimento. Habían alimentos saludables y sanos como papas, frutas, verduras, y habían otros procesados como chocolate, papas fritas. Y se dieron cuenta que el índice de saciedad es mucho menor en los ultraprocesados. O sea, yo como eso y quedo, no se me quita el hambre, al contrario, quiero más y me da más antojo. Entonces, aparte de ser alimentos tóxicos y más caros, generan más hambre, entonces tú empiezas a comer más, y llevan a la obesidad. ¿Ya? De hecho, también son adictivos, porque si yo, por ejemplo, soy adicta al azúcar, y en verdad no soy adicta al azúcar, porque no tengo una bolsa de azúcar en mi cartera, así como en el turno, comiéndome el azúcar cuando la enfermera no me ve, no, pues no soy adicta al azúcar sola, soy adicta al azúcar procesada, llena de grasa, llena de mil cosas. O sea, el ultraprocesado es caro, es tóxico, da depresión, da antojo, por lo cual hay que evitarlo la mayoría de las veces. Y eso la dieta basada en plantas lo tiene como dentro de sus pilares. Listo, respiré. Hay hartas preguntas que están haciendo ahí que yo creo que por tiempo quizás no las vamos a alcanzar, están preguntando sobre productos específicos, pero en el fondo lo que queremos que les quede como grabado, lo que acaba de decir la red, es que alimentos reales, ¿ya? No, alguien preguntaba la mayo vegana, la no sé qué, por supuesto que quizás comparativamente con una mayonesa depende del origen de la mayo, depende de los ingredientes que tenga, depende de qué tan real sea el alimento, puede ser qué tan malo sea también, cuáles sean los ingredientes. Bueno, hablando como de la diferencia respecto a la alimentación basada en plantas con el veganismo, por ejemplo, con el vegetarianismo, es básicamente una cosa de... El veganismo es una postura, ¿cierto? Es una filosofía de vida que tiene que ver con una postura más bien animalista, ¿cierto? Yo no voy a consumir algún tipo de alimentos derivados de animal, pero que tienen más que nada que ver con el sufrimiento del animal, tienen más que nada que ver con la explotación del animal, ¿cierto? Más que necesariamente con mi salud, como por definición. Es un sistema de vida que tiene que ver como éticamente no correcto consumir animales por esas razones. Entonces, es por eso que muchos de los vegetarianos, bueno, vegano en el fondo es el que no consume nada de origen animal, que excluye miel también, por ejemplo, excluye los lácteos, excluye el huevo, todas las carnes, ¿cierto? Que para nosotros las carnes son todas las carnes, no solo la carne roja, pollo, pescado, marisco,
etcétera. Y además, el cuero o el uso de lana, todo lo que tenga que ver en donde haya sufrimiento o explotación animal. Dentro de ellos, ¿cierto? Los vegetarianos hay como los distintos tipos, ¿cierto? Hay algunos que comen huevo, esos son los ovo-vegetarianos o los ovo-lácteo vegetarianos que van a consumir leche, huevo, excluyendo todo el resto de los productos que dijimos delante. La alimentación basada en plantas tiene la característica de que en el fondo le quita un poco esta carga ética, por así decirlo, en el sentido de que no es esa la principal preocupación, pero sí, muchas veces obviamente hay detrás que nos preocupemos por los animales, por la salud planetaria, que vamos a hablar también, sí. Pero la principal preocupación es nutrirme correctamente. Entonces, dentro de eso, aparece lo que dice la Renata. Un vegano puede ser súper vegano, pero comer papa frita, marraqueta con palta, lechuga y tritón todo el día, y jugo Hades de soya. Entonces, esa no es una alimentación sana, no es una alimentación balanceada, ni le va a traer beneficios a su salud. Sí, está cumpliendo lo que quiere, porque probablemente está luchando por la explotación animal, pero a su salud no le está trayendo ningún beneficio. La alimentación basada en plantas, nos preocupamos mucho de eso, eliminar todos los procesados, pero en el fondo también deja como este espacio de un 10 a un 20% de consumo de productos animales. ¿Por qué es esto? Básicamente porque se sustenta mucho como en la evidencia científica. Y acá hay un trabajo que algunos, si lo quieren leer, a mí me gusta mucho, a algunos no les gusta, yo lo encuentro bacán, que es el estudio de China que hizo Colin Campbell. ¿Por qué es tan bacán? Porque se hizo durante muchos años, como 27 años, y en este estudio se determina de que la proteína animal condiciona la aparición de múltiples enfermedades, pero que depende de la cantidad de proteína la que tú consumas. Entonces él fue probando con distintos porcentajes de proteína y llegó a la conclusión de que bajando, por ejemplo, de un 30 o de un 20% a un 10% de proteína, ahí hay un cambio y ya se nota, no aparecen, no se activan ciertos genes o ciertas sustancias que van a producir ciertas enfermedades. En los cánceres, por ejemplo, se activan ciertos genes. Entonces, ese 10%, entre 0 y 10, no sabemos muy bien qué pasa. Probablemente yo creo que mientras menos, si no consumimos nada de productos de origen animal, va a ser mejor que consumir un 10%. Pero por lo menos sabemos que consumiendo solamente ese porcentaje, podemos llevar una vida relativamente saludable, sin correr el riesgo de que aparezcan todo este tipo de enfermedades que hablamos hace un rato. Perfecto. O sea, en el fondo queda súper claro que lo que más nos importa a nosotros es la salud. Ahora yo creo que la mayoría de los que hacemos este tipo de alimentación, igual nos preocupamos por el medio ambiente, por los animales, por la salud planetaria, pero ese estudio es increíble, ¿eh? Hay un documental que después, si quieren, les puedo mandar el link por inbox, que habla con más detalle y es realmente uno de los estudios más grandes que se ha hecho en la historia, es súper lindo. Oye, Dani, ¿cuento un poco de mi experiencia? Sí, obvio. Y después pasamos Ya. a los beneficios. Ya, perfecto. Voy a contar mi experiencia. Bueno, la Dani come así hace años y yo no. Yo quiero contar porque yo soy una rehabilitada. ¿Ya? Yo antes comía carne, mucha carne, y no como señorita, o sea, en el asado típico que la mujer come un poquito y el hombre come harto, no. Yo era la que estaba al lado de la parrilla. O sea, yo voy a comer carne infinitamente y a mí no me caía mal y no me caía pesada, nada. De hecho, hay mucha gente que dice, no, yo dejé los lácteos porque me caían mal. A mí nunca me dolió la guata, a mí nunca me cayó nada mal, ningún problema. ¿Ya? Ningún problema. Estaba siempre súper preocupada de la cantidad de proteína. Me da miedo que faltara proteína por el tema de los músculos. Y un tiempo Dani hacía muchas pesas, porque tenía un personal trainer, el Diego, hace como 2 años, ya no estoy tan fitness. Iba al gimnasio 4 veces a la semana, y personal trainer. Yo pesaba la comida, pesaba el pollo, cuántos gramos tiene el pollo, me faltaron 25 gramos, ¿cachai? Yo igual como hartas proteínas porque soy alta, me mido como 1,82 m, entonces, imagínate haciendo pesas, 2 gramos por kilo, ya. Ese era, yo era ese tipo de persona, ¿ya? De hecho,
una de mis mejores amigas, la Fra, es vegana, y yo, pero ¿cómo puede ser vegana? Si yo amo la carne, no la puedo dejar nunca, la carne es tan rica, el ser humano, la clásica. Yo creo que a la Fra le debo haber preguntado, la típica pregunta más estúpida de la vida, si algún día estás en una isla y no puedes comer nada más, ya, vale, sorry, yo era ese tipo de gente, ¿cachai? Y un día estaba comiendo mi pollo feliz y sentí que no era correcto y lo empecé a dejar de a poco hasta que llegó un día que dije, ya, no puedo más, no puedo más, punto. Y ¿saben qué? No he tenido ningún problema, no he perdido mis músculos, no he subido de peso, de hecho estoy yo creo que igual, y súper bien en todos los sentidos. Entonces les quiero decir que no lo vean como algo terrible ni algo imposible, uno se acostumbra y te empieza a hacer sentido el hecho de no comer animales. Y bueno, por último, si a alguien le da miedo, lo encuentra muy terrible, yo los invito a que se unan y que hagan alimentación basada en plantas. Y por último, coman carne de vez en cuando. Eso es mucho mejor a comer todos los días. Y en el fondo todo se puede lograr con equilibrio. Esa es Equilibrio. mi experiencia. Equilibrio es, Equilibrio. es verdad. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los beneficios de una alimentación basada en plantas. ¿Ya? Y esto así como cortito, porque nos va a pasar eso, Rena, que nos vamos a embalar y no vamos a alcanzar a hablar nada. Oye, Dani, llevamos como 2 ítems de 10 que queremos hablar y nos fue la mitad del live, así que vamos a tener que vernos Ya, el próximo domingo, parece. ya, démosle. Bueno, pero en el fondo, los beneficios que tiene una alimentación basada en plantas van a ser tanto individuales como para nuestro planeta, como incluso pudieran ser algunos sociales. Entonces es importante que empecemos a hacer cambios de conciencia. Individuales, bueno, ya sabemos, ¿cierto? Hay conocimiento de sobra y que lo hemos hecho en otros lives, por eso vamos a tratar como de sintetizar, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, los lácteos participan en que ocurran distintas enfermedades, por ejemplo, de tipo autoinmune, patología de todo la amplia gama de las alergias, ¿cierto? Dermatitis, asma, rinitis, etcétera. En algunos cánceres ya está súper probada la relación que hay, como cáncer de ovario, de endometrio, de próstata, por ejemplo. Sí. Sabemos que el exceso de proteína animal de carnes, por ejemplo, activa estos genes que les decía en algunos casos para distintos tipos de cáncer. Sabemos que el exceso de grasa y de proteína animal favorece, ¿cierto?, la dislipidemia, que es como el exceso de colesterol o de triglicéridos en la sangre y la consecuente mayor riesgo, ¿cierto?, de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, el exceso de azúcar, obesidad, o sea, hígado graso. Ya sabemos que todas estas enfermedades se relacionan a estos alimentos. Por Sí. lo tanto, llevar una alimentación basada en plantas, ¿cierto? Que como decíamos delante, es rica en fibra, limita la alimentación a animales a un solamente 10%, suspendemos todo tipo de azúcar, tiene la restricción calórica, etcétera, por supuesto que va a favorecer nuestro cuerpo. Otra cosa importante es que la gente siempre nos pregunta, ¿de dónde sacan sus proteínas? ¿De dónde? Pero van a quedar todos flacos, los niños no van a crecer, etcétera, ¿cierto? Tienen como esta idea que tiene que ver como con los macronutrientes. Y la realidad es que si ustedes se fijan, la dieta occidental está llena de macronutrientes y están todos enfermos. El, Sí. el, gran, el gran problema de las dietas occidentales, aparte de todas las que estamos hablando, es que son pobres en micronutrientes. O sea, no tienen vitaminas, son carentes de vitaminas, carentes de minerales, porque la cantidad de vegetales y de frutas que se consume es bajísima. Y ahí es donde se encuentran estas sustancias. Los polifenoles, ¿cierto? Como estas sustancias fitoquímicas presentes en todos los vegetales y frutas, etcétera, no se encuentran en una alimentación occidental clásica, por así decirlo. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto de eso, sino que en realidad de todos los beneficios que vamos a tener este tipo de alimentación nos va a ayudar a vivir mucho más sano y más longevamente sin presentar ninguno de este tipo de enfermedades crónicas. Oye, Dani, ¿puedo decir algo de eso? Que hay una especie de obsesión con las proteínas, que yo igual la viví. Cuando hablaba con mis amigos veganos, yo, ay, las proteínas, proteínas. Hay varios estudios que dicen que nosotros comemos más de las proteínas que necesitamos. ¿Ya? De hecho, comparaban a gente vegetariana o flexitariana, que son los que comen como pescado y no lo otro, y gente que come de todo, y el 97% comía más proteínas de las que necesita para vivir, pero nadie está obsesionado con la fibra y nadie come la cantidad de fibra que requiere. Nadie, o sea, como era como un 90% no llega, entonces en vez de estar obsesionados con la proteína, 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 pensemos también en la fibra.
Y con Exacto. la Bueno, basada en planta nos sobra la fibra. se triplica la fibra de la que se está consumiendo actualmente. Sí, Ya, cortito, salud planetaria. Eso es algo súper. que yo encuentro que es primordial que lo hablemos, con la Renata lo conversamos, porque creemos que tiene que ver con, todo esto tiene que ver con toma de conciencia, ¿cierto? No sacamos nada con querer vivir 80 años en un planeta que no va a poder respirar, que no va a poder vivir. Entonces es importante que empecemos a tener conciencia de esto. La ganadería intensiva, en el fondo, estas miles de cabezas de ganado que que se están constantemente criando para poder hacer frente a la demanda, ¿cierto?, de todos los países, esta gran cantidad de carne que se está consumiendo, de embutido, de hamburguesa, etcétera. Para eso necesitamos matar más cantidad de vacas, lógico. Y esas vacas van a emitir metano por los gases, ¿cierto?, que es un gas con efecto invernadero. Entonces, si disminuimos la ingesta de carnes, principalmente, va a disminuir eso. Por otro lado, los alimentos que son los alimentos de origen cárnico principalmente tienen una huella hídrica que tiene que ver esto con la cantidad de agua que se ocupa para su producción, que es altísima, versus lo que se ocupa en, por ejemplo, plantar alguna legumbre. Sí. Y estamos en crisis hídrica, entonces es una cosa de lo que hay que tener ojo. Y por supuesto lo mismo, el uso de los suelos, que tiene que ver con tener espacio, ¿cierto? Para poder, uno, tener estas cabezas de ganado, dos, poder plantar granos para poder alimentar a este ganado. Entonces ahí es donde tenemos la deforestación, por ejemplo, del Amazonas o de otros lugares, extensas áreas de deforestación, para poder hacer estos monocultivos de distintas cosas, para poder finalmente, en su gran medida, alimentar estas vacas. Y ahí Sí. con eso nos podemos enganchar en esta tercera patita que yo considero importante decir, porque con la Renata decíamos que esta cuestión es surrealista. No puede ser que la mitad del mundo esté muriendo a causa del sobreconsumo de animales, como que esta sobreindulgencia, ¿cierto? De comer basura, y otra parte del mundo se esté muriendo de hambre. Estamos en el siglo, o sea, es imposible, yo no lo entiendo. Entonces estamos viendo algunas estadísticas, por ejemplo, en África, donde está principalmente concentrado el problema, también en Haití, también en Bolivia hay una zona, pero donde hay lugares que por la sequía justamente las personas no pueden cultivar y son países súper pobres. Entonces, básicamente están subsistiendo por ayuda de los otros países. Pero los otros países también necesitan estos granos, ¿cierto?, para dársela a las vacas. Entonces, si las personas dejaron de consumir carne entre todos, podríamos ayudar y mandar este tipo de alimentos para esos países, porque no puede ser, se muere un niño, era cada 5 segundos. El 2017 murieron 6,3 millones de niños menores de 15 años por causa de la desnutrición. Entonces, estamos en plena pandemia y todos asustados porque se mueren así como 1.000 personas y esto es algo que ocurre y está ocurriendo todo el tiempo y no lo estamos viendo y además podemos Ah. hacer algo. Entonces, es importante que también tengamos ojo con eso. Sí, Dani, es muy interesante lo que dijiste del tema hídrico, porque uno tuvo como cargo de conciencia toda la vida por el tema de la ducha larga, que no gaste tanta agua, que esto, por lo menos para mí era tema, y al final lo que uno gasta no es nada, porque una hamburguesa gasta miles de litros, entonces no comer carne un día ya te ahorra mucha más agua de lo que ahorrarías duchándote de manera como apresurada y culposa meses, ¿ya? Lo otro que yo sé que todo el mundo no lo va a hacer, pero si en un mundo ideal todo el mundo fuera vegetariano, bajarían en un 73% los gases del efecto invernadero. Y los gases que se consumen, o sea, que se producen por el tema de la ganadería, son más que incluso los que se producen por el medio de transporte. O sea, uno está preocupado de andar en bicicleta, de ojalá caminar, y al final con no comer carne, o por último, reducir el consumo. Nadie espera aquí que todo el mundo salga vegano, pero reducir el consumo produciría mucho más beneficio. Sí, y algo que no quisimos, en realidad ahora se me ocurrió decirlo porque no lo dijimos ahora, pero por ejemplo lo toqué el otro día en uno de los lives que hicimos de microbiota, que el consumo de carne, principalmente de carne y de leche,
serían los culpables de la resistencia antibiótica. Más que Ah, el uso, sí, sí. más que el uso desmedido de antibióticos, que ya es mucho, es porque a las vacas se les ponen antibióticos para que la leche esté más estéril y no tenga bacterias, y la carne tampoco, porque como están hacinadas unas con otras, están todas Claro. contaminadas con distintos tipos de bacterias. Entonces también ahí nos podemos dar toda la vuelta porque no queremos hablar de microbiota ahora, pero es un súper importante mantener una microbiota sana para nuestra salud, y también tiene que ver con eso. Oye, hablando, bueno, el salmón también. Y uno como médico siempre tiene como el cuidado de no sobre recetar antibióticos y lo piensa como dos, tres veces antes para no generar resistencia. ¿Qué es la resistencia? Quizás la gente no sabe. No sé si se han Dilo. visto que les da amigdalitis y antes les dan amoxicilina y se sanaban al tiro, y ahora les da amoxicilina y no se sanan porque las bacterias se aprenden a defender. Eso es la resistencia antibiótica, que la bacteria ya no muere fácilmente, y eso es porque estamos tan expuestos a los antibióticos que las bacterias se van como acostumbrando. Y uno como médico tiene como mucho miedo a generar resistencia, a sobre recetar antibióticos, y al final yo he pasado mis 4 años de médico culpable por cada vez que doy antibióticos, y la carne tiene mucho más, o sea, es lo mismo que pasa con la ducha. Y otro punto, cuando estaba viendo el tema de la hipertensión, estaba viendo estudios y uno tiene como miedo a la sal. Quizá me salga un poco, pero la sal, ay no, que doctora, dejé la sal porque tengo hipertensión. Y la mayoría de la sal viene del pollo. Yo no sabía que era tan así. De hecho, el alimento número uno, Ah, entre los 20... ¿Ah? del pollo marinado. Sí. O sea, porque lo clasificaban como por edades. En los niños, la mayor cantidad de sal venía cuando comían pizza, y en los adultos entre 20 y 50 años por el pollo. Entonces uno está como obsesivo que no comer sal, comida sabría, y al final la carne viene con una cantidad de sal impresionante. O sea, lo que estamos hablando es, no somos cavernícolas que comemos carne para sobrevivir. Ahora estamos en un mundo donde podemos sobrevivir perfectamente con las legumbres, con otro alimento, y donde nos están dando animales de pésima calidad aparte, y que más encima contaminan, están llenos de sal y llenos de hormonas. Entonces llega un punto en que, por lo menos para mí, comer carne ya no hay por dónde. O sea, es como insostenible. Sí, o sea, no tiene como ningún sentido. Sobre todo pudiendo encontrar, y ahí podemos también engancharnos como de un tema que queremos tocar y que estoy viendo que están preguntando mucho, de dónde sacar las proteínas, o de Sí. qué es lo que va a faltar, ¿cierto? Que eso es como los grandes miedos de las personas. Eh, Hoy día una de las personas que le mandó un mensaje a la red sobre preguntas, ¿cierto? De los que te hicieron en el Instagram, una persona decía, ¿desde cuándo, cuando tú te cambias una alimentación basada en planta, desde cuándo me tengo que empezar a suplementar? Yo creo que ahí empieza el tema, porque en realidad cuando tú llevas una alimentación basada en planta que es equilibrada, o sea, es variada, ¿cierto? Me preocupo de comer el 80% de mi alimentación de frutas, de verduras, de esa cantidad, el 50% crudo de mi plato, que eso es importante, como lo que dice Harvard, ¿cierto? Mitad del plato, verduras, frutas, o mitad del día también se puede considerar. 25% grano entero, ya por ejemplo, arroz integral, cambiar los tallarines por tallarines integrales, etcétera, quinoa, La quinoa. marán, etcétera, y el otro 25% es la proteína. Y ellos sugieren también, Harvard, que, que idealmente sea de origen vegetal, o sea, que sean legumbres, que sean frutos secos, y el resto, así como de repente, comer carnes que sean de buena calidad, dicen ellos, ¿ya? O sea, que sean, ojalá carne blanca en vez de carne roja, y ojalá que sea orgánica. Ahora, ahí hay algo interesante, porque estuve leyendo un estudio de estos que hizo que hizo Colin Campbell, donde decía que, claro, no tienen antibióticos, ¿cierto? No les inyectan distintas sustancias a los animales criados como de libre pastoreo, por ejemplo, a las gallinas de campo, etcétera, o a las vacas que sean criadas de esa manera, y por lo tanto hay muchos de los efectos perjudiciales de la carne que van a disminuir, pero el problema sigue siendo la proteína, ¿ya? Y eso no va a cambiar independiente que sea orgánica o que sea común. Entonces eso es algo importante igual para tener ojo, ¿ya? Sí. Bueno,
que para dar keto, o sea, como ejemplo simple, coman legumbres. Antes teníamos como miedo, legumbres una vez a la semana. Uno puede comer legumbres 3 veces al día, no pasa nada. De hecho, yo me hago pan con harina de garbanzo o me hago hummus y como la ensalada con galletas crackle. Puedes comer lentejas, te puedes comer hummus, o sea, crackle de echas por uno. Ah, por si acaso, es que ya Ya, para mí está ya, novio, onda, yo me hago las galletas exacto, cracklet, me hago las galletas cracklet y tú puedes buscar en internet cómo hacerla en YouTube, hay 1000 videos. Para mí ya está como interiorizado. Gracias, Dani, por... por mi Eh, sí, por ejemplo, yo me he hecho pasta de lenteja con nueces y queda exquisito. La quinoa, o sea, hay millones de fuentes y son mucho más baratas aparte. Yo ya no gasto plata en comida. Es increíble cómo sobrevivo con, no sé, pido, no sé, una bolsa de lentejas y no se acaba nunca. O sea, realmente, aparte, para los que quieran ahorrar, es súper bueno. Así que no le tengan miedo al tema de las proteínas. Y el calcio, bueno, también es otro tema. Ahí hay en Salinas Pino dio varias opciones saludables, pero después le vamos a explicar también. vamos a aplicarlo el tiro, po, ¿no? Ya, al tiro, eso me gustó. Italiana, al tiro. Y sí, pues al tiro mejor, porque ya después se nos va a pasar el tiempo. Sí, me quedan 15 minutos. 10, Nos quedan 15. ya corta. 5 minutos por cada cosa. Entonces, Sí, el calcio. el, Bueno, olvídese los lácteos por el calcio. eso, fin. Ahora pasó la proteína. No. eh, bueno, el calcio definitivamente la fuente no es la única fuente en la leche, ni tampoco la mejor, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos como obsesionados con esto y es casi un mito que ha ido dando vuelta de generación en generación. La Que es un salud ósea, marketing también. obvio, como todo, Sí. la salud, la salud ósea no tiene solamente que ver con el calcio, y eso es otra cosa que hay que tener claro. También tiene que ver con otros minerales, como el fósforo, como la vitamina K, como la vitamina D. Entonces, esto es, son múltiples factores, ¿cierto? No es solamente una cosa, y eso es lo que tratamos de recalcar siempre, o sea, mirar como globalmente todo. Eh, hay varias fuentes vegetales, ya, pero dentro de bueno, las recomendaciones diarias de calcio pasa lo mismo que con lo que decías tú de las proteínas, Re. En algunos, los gringos, por ejemplo, los americanos, siguen diciendo que las recomendaciones diarias son como 1000 miligramos al día, pero Reino Unido la bajó a 500 miligramos, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo más probable es que necesitemos mucho menos de lo que estamos consumiendo y que Sí, esas necesidades creadas también tienen que ver con las industrias. sí. Para que se hagan una idea, 1000 miligramos de calcio de origen vegetal serían, por ejemplo, alguien puso por ahí tahini, almendras, sí, todas esas fuentes. Tofu, brócoli, tahini, almendras, distintos otros frutos secos, el kale, el kale, ¿cierto? Espinaca, esas son súper buenas fuentes. Las algas también. 2 tazas de porotos negros cocidos equivalen a 1000 miligramos de calcio. Eso es un montón. O sea, te comí en la mañana o sea, de hecho, un adulto, de más que se puede comer las 2 tazas quizás en un solo alimento, en una sola comida, pero además te las comí en el día. Yo el otro día subí una, tú me decís de eso, pues subí una foto a mi Instagram. Yo nunca cuento calorías, ni cuento nutrientes, no cuento nada, lo hago súper intuitivamente. Y dije como, a ver, voy a ver cuánto calcio tiene esto que me estoy comiendo. Y me comí eran 200 gramos de tofu, media taza de arroz integral, media palta y era como una taza de kale picado. Y ahí tenía 1002 miligramos de calcio. O sea, Sí, en una perfecto. comida tenía todo el calcio. Y yo dije, ni que lo hubiera contado ni medido. Sí. Increíble. Entonces, Oye, para imagínate. el tahini, por si muchos no saben, el tahini es una pasta de sésamo que se puede hacer en la casa o se puede comprar. 2 cucharadas de eso tienen todo el calcio que uno necesita y sobre, ¿ya? Por si alguien pregunta. Y los porotos negros, aquí también uno se puede poner original. Yo he hecho unos brownies de porotos negros espectaculares, espectaculares, de verdad, suena como locura, pero busquen en internet. Entonces, de repente, hasta comiéndose un brownie pueden tener el calcio. Sí, también. Entonces es importante considerar que necesitamos el calcio para nuestros huesos, también necesitamos vitamina D, entonces no es solamente comer estas fuentes de calcio, necesitamos tomar sol para que este calcio pueda fijarse en nuestros huesos, tener buenos niveles de vitamina D,
necesitamos vitamina K, que la vitamina K la vamos a obtener de todas las hojas verdes oscuras, crudas ojalá. ¿Qué va a decir, Re? El ejercicio, que no se me olvide porque tenemos una El obsesión ejercicio. de evitar la osteoporosis, que el calcio, que la leche, y el ejercicio es Bien. fundamental. Escucha, el ejercicio es fundamental para evitar la osteoporosis. El ejercicio es fundamental para evitar la osteoporosis. Entonces, menos miedo y eso es más acción, que no se sabe mucho. Así que es importantísimo. Ejercicio, bueno, eso depende de cada persona, pero haga lo que sea. Por último, todo va a ser mejor que quedarse todo el día acostado. Así que el sol y el ejercicio son fundamentales para evitar la osteoporosis. Eso. Exacto. Y ahora vamos a hablar un poquitito de proteínas, porque se nos hizo muy corto el tiempo. Yo cacho que vamos a tener que hacer un 2, Las live dos. 2. Sí. Ya, ¿qué pasa con las proteínas? Pasa lo siguiente, cuando tú comes un producto, te comes un pedazo de carne, ¿cierto? Ese animal hizo toda la pega ya, de juntar aminoácidos. Los aminoácidos son como como esto, ¿ya? Como las cuentas de una pulsera o de un collar. Cada una de estas pelotitas es un aminoácido. Y cuando yo tengo 20 de estas pelotitas, entonces tengo una proteína completa, ¿ya? Dentro de estas pelotitas, dentro de estas como cuentas, hay 10 que el cuerpo no puede producir y las otras el cuerpo las produce, ¿ya? Eso se llaman aminoácidos esenciales, son los que tenemos que incorporar a través de la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo es súper sabio, ¿ya? Nosotros vamos a incorporar distintos tipos de alimentos y cada alimento de origen vegetal tiene distintos tipos de aminoácidos, ¿ya? En algunos están más concentrados unos, en otros están más concentrados otros. Entonces, y eso es lo que pasa, que en el fondo, por eso se hace como, se dice de que combinen legumbres con cereales, ¿cierto? Porque hay Sí. distintos aminoácidos que tienen unos y los otros no tienen, ¿cierto? Como la metionina, que es como... Pero en el fondo, el cuerpo va agarrando estos aminoácidos cada vez que comemos y va guardándolo. Y va a quedar ahí como un Lego hasta que los pueda tener todos para armar la proteína. No necesariamente es la misma comida, no necesariamente incluso en el mismo día, ¿ya? Pero es algo entonces que va a ocurrir sí o sí. Eso para que no tengan miedo. Ahora, sí existen dentro de la alimentación basada en plantas o alimentos vegetales que tienen proteína completa. O sea que tienen toda la cadena aminoácidica, ¿ya? Y dentro de esos, los más así como, quizás se me va a escapar alguno, pero está la quinoa, que ahora todo el mundo consigue quinoa en todos lados, el Sí. amaranto, que es muy parecido a la quinoa, que es un poquito más chiquitito, si no lo han consumido, consúmalo, es muy rico. Se puede mezclar con la quinoa también, Y porque barato. es un granito muy, muy chiquitito. ¿Ah? Que aparte de tan baratos estos alimentos, la esquina bajó un montón de precios, o sea, son accesibles. Claro, porque además que tiene que ver con la demanda, o sea, mientras más estemos consumiendo, más van a bajar de precio. Entonces eso es súper bueno. El trigo sarraceno, que a mí me encanta, lo amo, pero antes costaba mucho conseguir. Yo no sé en Santiago, o tú estás en No, Viña. ya, miña. Ya acá tenemos la suerte de tener trigo sarraceno orgánico, se puede conseguir en granel también. Trigo sarraceno tiene todas las proteínas y además no tiene gluten. Entonces, para los pacientes celíacos o con sensibilidad al gluten no celíaca, es una súper buena fuente de proteína. El cáñamo, que se puede conseguir como semilla de cáñamo, se puede conseguir como proteína de cáñamo aislada, por ejemplo, también las tiene todas. Tiene la chía, la soya, que bueno, la soya ahí también podríamos decir, ya, pero voy a decirlo esto después. El polen, los pistachos, eh, la espirulina, esos son los que me acuerdo ahora. ¿Ya? ¿Qué pasa con la carne de soya? Que eso es la típica pregunta igual. La carne de Sí, soya es procesado, así que por definición traten de dejarla fuera. Estamos diciendo de que tratemos de comer comida real, lo más real posible, carne de soya. Si ustedes conocen un poroto de soya, se van a dar cuenta que para que llegue a ser una carne de soya es como muy extraño, no tiene ni siquiera el mismo sí. color, no tiene la misma textura, no tiene la misma forma. Entonces, en el fondo,
pasó por un tremendo procesamiento, muchas veces se les echa colorante caramelo para que quede con el color café, que además se extrae de animales, me parece mucho. Entonces no es una buena idea consumir la soya texturizada, pero sí, ahora como que un tiempo se demonizó harto la soya, pero también tiene que ver con que es difícil conseguir soya que no sea transgénica, pero sí se puede conseguir, y si es que pueden conseguir leche de soya de buena calidad o comprar poroto de soya, hacerse la leche en la casa o conseguir tofu, esas son unas buenas fuentes de proteína, de calcio, eh, y que son de bajo procesamiento. Sí, Dani, excelente todos los tips que diste. Y esto en el fondo a uno lo relaja un poco porque fuimos criados como con eso de que tiene que ir la legumbre, con el cereal, la lenteja con el arroz, si no viene incompleto. Y todas estas como suposiciones hacen que uno esté como medio amarrado y medio estresado. Pero al final, si uno hace caso a lo que tú dices y comes de todo y variado, no te va a faltar nada. No tienes que entrar ni a contar, ni que el macro, ni que aquí tengo esto y lo otro. No va a comer, obviamente, arroz todos los días, pero si un día, no sé, come la quinoa, otro día el trigo sarraceno, otro día esto, otro día legumbre. Al final, al hacer equilibrada la alimentación, uno se asegura y uno se libera de esta como esclavitud, de estar como con el miedo de la caloría, de la cantidad. Oye, nos quedan como 5 minutos, no más. Ya, yo creo que resumiendo un poco lo que decíamos de antes, tu experiencia, lo que estáis contando de que tú hiciste hace poco el cambio y que en realidad se puede, que no es difícil, dentro de eso queríamos darle como algunos consejos. Por ejemplo, uno pudiera ser que para partir prueben estos tipos como estos desafíos que se están haciendo en redes sociales, como por ejemplo el Meatless Monday que decía la Rena, que es como este lunes sin carne, que a veces partir por un día solamente, después ampliarlo. El que se está haciendo ahora, que es el No Meat May, ustedes se pueden sumar a las cuentas de Instagram. Es probar llevar una alimentación basada en plantas por un mes, por ejemplo. Y tú te metes a ese Instagram y te empiezan a dar todos los días como, entre todos, así como distintos tipos de consejos, ¿cierto? ¿Qué puedes comer? Te dan ideas de recetas, listas de compra, y esa es una buena idea. La otra buena idea es intentar no hacerlo solo, que contagiar a alguna otra miembro de la familia o alguna amiga o amigo Sí, y hacerlo perfecto. de a dos o más siempre es una buena idea, se hace mucho más fácil. Eh, Siempre es como importante esto de estar diciéndole como, oye, es que me está costando mucho esto y el otro te da una solución, ¿cierto? Entonces estar compartiendo como la experiencia siempre va a ser súper, súper valioso. Sí. Oye, Dani, Eh, ah, me han preguntado mucho por la B12. La B12 es súper importante, pero lo vamos a dejar para el otro live, ¿ya? Para que no se desesperen con ese tema. sí, no se desesperen con ese tema porque básicamente se tienen que suplementar todos, ¿ya? O sea, también lo Punto. conversamos con la Rena, omnívoros. Hay muchos omnívoros actualmente que están en déficit de B12 porque la tierra está estéril, ¿cierto? No hay bacterias, las bacterias las forman, entonces no tenemos, y la carne también está muy baja en B12 porque los animales tampoco están consumiendo pastos, están consumiendo los cereales, cuestiones. Eh, Así que no vamos a entrar ahí, pero tienen que suplementarse todos a Yo diario. misma, pues, yo me tomé exámenes comiendo de todo, comiendo carne como loca todo el día, y tenía la B12 baja, y ahí empecé a averiguar y me di cuenta, claro, que uno come y cree que está listo, ¿no? Yo como carne, tengo la B12, y al final casi todos tenemos déficit, porque ya no es como antes, y no es que el animal traiga la B12, es que viene de las bacterias de la tierra, que hoy en día como que ya no hay. Así que lo mejor ahí es que busquen algún médico que lo ayude, que cache y que lo ayude a suplementarse. Ya no es como una dosis tan estándar. Eh, Vamos despidiéndonos. Resumen, corto. Bueno, resumen. Los procesados, inténtenlo por un mes. ¿Ah? Sí, no, procesado, chao. Procesados, chao, ¿cierto? Aumenten el consumo de verduras y de frutas. Traten de consumir la mitad de lo del día crudo. Y eso, pues, disfrútenlo. Van a sentir mucha más energía. Eso es lo primero que se nota, como a las 2 semanas. Se van a sentir más livianos y van a ver muchos beneficios. Y le va a bajar mucho el colesterol. Alguien preguntaba por ahí, baja rápido, como en 3 semanas ya se ven en los estudios que empieza a bajar. Y, así que eso, mira, ahí puesto 51 para comprar verduritas, frutas. Eso, Dani, se nos pasó volando. Fue como que duró 5 minutos. Así que
te quiero dar las gracias, eres teca, sabes mucho, y espero que nos veamos pronto en otro live, y post pandemia te voy a ir a conocer ahí a Concepción. Oye, ahí le Oh, mando un beso a la... se escucha mal, se Ya, escucha sí, mal, ya. ya. Gracias, Un gracias beso a por todos, invitar. Ahí que estén bien.